Buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Yo, todas las caras que estoy viendo, creo que me conocen. Aunque me dijo, Juan, y tú preséntate primero para que te conozcan. Pero yo creo que todos los que están aquí me conocen. Bueno, mi nombre es Santiago Ceballos, Santi Ceballos, para todos los que me conocen. Y ahora mismo en esta introducción lo que tengo que hacer es hablar un poco de mis comienzos en la vela latina, lo que he vivido en este deporte, en la vela latina, y sobre todo transmitirles a ustedes lo que era esa vela latina que yo conocí cuando niño y toda esa trayectoria que yo he ido pasando a lo largo de los años, en diferentes botes y en diferentes ubicaciones de nuestro litoral, ¿no? Parece que se fue la voz, ¿no? ¿Se fue la voz? No. Ahí. Entonces, yo un poco, antes de empezar con toda esa historia, yo quiero hacer un comentario. Yo es la segunda vez que estoy aquí. Y la vez anterior fue cuando presentó el libro Daniel Rodríguez. Estaba salón y había bastante gente, estaba bastante lleno. Y estaba sentado donde está Fernando en una mesa redonda. Y ya hacía años que no veía a cierta gente de la vela latina, ¿no es eso? Y se sienta al lado mío, sin darse cuenta que era yo, un amigo. Y nada, se sienta. Y al minuto por ahí, habíamos 4 boteros en esa mesa. Primero que se sentó fui yo. Y al cabo de un minuto me mira y dice, coño, ¿tú eres Santi? Y yo, claro que soy Santi. Y yo, coño, ¿no me conociste? Y dice, no te conocí, vine un poco despistado. Y quiero hacer mención públicamente de este señor, que es Antonio El Seico. Y se abrazó a mí. ¿Dónde estás tú, Fernando? Y se abrazó a mí y quiero públicamente pues mencionarlo porque de toda esta historia que voy a hablar, parte de ella la viví como contrincante de Antonio. Y pues quería decirlo, ¿no? Todos sabemos la pérdida que es Antonio para la latina, como han sido todos los antepasados nuestros que han fallecido. Todos han aportado muchísimo. Entonces, antes de terminar de lo de Antonio, voy a decir 2 cosas. Yo creo, todos saben que yo en mi trayectoria deportiva he perdido y he ganado muchas regatas, como todos los que hacemos deporte. Pero hubo una regata en particular que no me olvidaré nunca porque me dolió muchísimo perder aquella regata. Aquella regata fue llevando yo al Minerva con 19 años, un trofeo de la caja, final de la caja, y Antonio El Seico llevaba al Virgen del Carmen. Y íbamos ganando nosotros, pasamos el muelle de Las Palmas y entonces empezaron a cogerme. Yo no sé si Manolo Vizcaíno, no sé si venía conmigo en aquella regata, creo que sí. ¿No? Entonces empezó a cogerme y justo llegando al muelle generalísimo que le llamamos, no sé cómo lo hizo. Yo le llevaba el bote encima, porque claro, yo tenía que llegar primero, la meta estaba ahí. Y no sé cómo lo hizo. Se abrió un poquito, empezó a caminar el Virgen del Carmen, a pasarme, y ganó Antonio, ganó el Virgen del Carmen. Coño, no se me olvidará nunca esa regata. No sé, me dolió tanto, será porque tenía 19 años, no tenía experiencia. Yo daba por hecho que íbamos a ganar esa final de la caja. Y quedamos segundos, y ganó Antonio. Por eso quería hacer esta mención de Antonio nada más, ¿no? En relación a mi trayectoria en la vela latina, como todos saben, yo soy Ceballos. Los Ceballos éramos propietarios del Perico. Y mi abuelo ya navegaba en las canteras con el Perico chico. Y cuando ya empezaron los botes en el puerto, pues mi tío Chano pues, hizo un bote grande, que por cierto salió más malo que claro, tuvieron que hacer otro un par de años porque aquel bote no caminaba, ¿no? Y ya nos incorporamos nosotros, mi familia, mis padres y demás, y mi primo Carlos, mi primo Fermín, Armando y yo, éramos chavalitos de 6 años, 7 años, y empezamos a tener mucha vinculación con la vela latina. Estamos hablando que los botes estábamos en la antigua Bazán, donde está ahora el edificio Mafre, lo recordarán, ahí estaba la Bazán, donde varaban los barcos. Y estaba el castillo,
y aquello era costa todo. Y entonces el Perico, el Morales, el Juan Rejón y una serie de botes más varábamos en la Bazán. Y frente justo estaba el Chupachú, el Muelle Grande y varios botes más. Y entonces cuando había piques entre uno y otro se gritaban del muelle de la Bazán al muelle donde estaba el Muelle Grande. Y entonces allí era la rivalidad. Entonces salíamos de ahí en popa y íbamos para la regata. Allí fue cuando empecé yo a vivir la vela latina y a querer la vela latina. Porque claro, éramos niños y jugábamos dentro del bote. Lo que hacen ahora es lo que hizo Javi y lo que hiciste tú cuando eras una niña. Todos ustedes que los vi yo mover el bote, y la hija de Alejandro. Y claro, y todo eso ya lo hacíamos nosotros. Y fuimos creciendo y pasamos a ser tripulantes del Perico con mi tío Chano. Y habíamos una pandilla que estudiábamos todos juntos y navegábamos en el Perico. Estamos hablando de los años 70. Y en esos años ya pues navegábamos en botes y demás. Entonces recuerdo que hicimos una regata de noveles en el año 78. Yo tenía 18 años y me acuerdo que yo no tenía bote para navegar porque el Perico se lo dejó mi tío a mi primo Carlos. Entonces yo no tenía bote para navegar. Y Antonio El Pinto, para descanse también, Antoñito, una persona extraordinaria, me dijo, coño, Andy, llevas tú el bote del Unión Risco y tal. Y yo, mira, vamos, ven. Yo encantado, yo es que tengo ganas de hacer. Y recuerdo que en aquel entonces la gente de los botes, los antiguos, no apoyaban a los jóvenes. Entonces, cuando hacíamos regatas de noveles, no apoyaban, no eran partícipes, ¿no? Iban como un compromiso con Antonio, con el Minerva y tal, pero no apoyaban. Preparamos el bote, Antonio y yo y tal, porque no teníamos colaboración de la tripulación y tal. Hicimos la vela y hicimos esa regata de novel, que creo que la ganó Octavio Jiménez con el Minerva, creo recordar. Y al siguiente, cuando terminamos, empieza la temporada y Manolo La Fiera me comenta que si yo quería patronear el Minerva. Sí, entonces me comenta que si yo quería patronear el Minerva. Y entonces yo le dije, mira Manolo, y todo fue a raíz de que Paco Benito era el patrón del Minerva. Y Paco perdió una serie de regatas, porque Paco ganó muchas regatas en el Minerva, fue campeón. Y me comenta Manolo, oye Santi, Paco lo va a llevar el bote. No es que no lo vaya a llevar, Manolo lo dijo que no llevara el bote, porque menos que lo echó. Que eso a Paco Benito le hizo un daño tremendo, porque no lo superó. De hecho, no lo superó porque un día me hizo un comentario como que yo le había usurpado el sitio. Eso es mentira. Eso fue Manolo quien me dijo a mí, Santi quiere llevar el bote. Y no iba yo a dejar el bote allí amarrado. Y entonces yo le dije que sí, bueno, vamos. Y fuimos al túnel y da la casualidad de que el Minerva en esos momentos no tenía una buena trayectoria porque algo pasaba en el bote que no iba bien. Y da la casualidad, fuimos a esa regata que era un concurso, Manolo lo preparó y tal, pues yo no tenía ni idea en aquel entonces de preparar bote. Yo participaba y aprendía y me fijaba y todo. Y preparó el bote Manolo, fuimos al túnel y la típica regata en que llegas al túnel y los botes iban rizados. Salíamos del Santa Catalina. Y cuando llegamos al túnel, todos los botes rizados, habría fuerza 3, 4. Fernando, la típica de eso que pones el viento y te va al bajón y se mete la ola y la gente no sabe qué hacer, ¿no? Y yo le dije a la gente del Minerva, hay que soltar el rizo. Y dice, ¿cómo? ¿Tú estás loco? No, hay que soltar el rizo. Esto es más mar que viento. Yo con 19 años, imagínate, con 18 años. Y el Minerva, los veteranos que vienen allí, que aquello no había que les dijera nada, porque aquello era intocable. Y yo dije, no, hay que soltar el rizo. Y Manolo La Fiera, que estaba en el morro del túnel, cuando vio que soltamos el rizo, hizo un comentario a los que estaban al lado. Dice, llega primero a la meta con ventaja. Verás tú que se ahoga y tal. Igual, bueno, salimos del túnel y, vamos, yo creo que estábamos nosotros entrando en el muelle y el segundo bote estaba por el Perejil. Una paliza que sacamos. Claro, salieron rizados
el Minerva sale con la vela larga, aquel Minerva que caminaba una pasada. No sé por qué tiraron aquel bote, porque aquel bote había que copiarlo, hacerlo como elasticán, en 460 kilos, y había que le ganaba. A ver quién le ganaba a aquel Minerva, aquello extraordinario. Aquel bote planeaba, era una cosa, una sensación que transmitía que yo decía, pero bueno, pero Manolo era como era, Manolo se cruzó aquel día, como ya el bote no iba, no buscaba explicación a ver por qué no iba, lo cogió, lo rompió. Bueno, pues ganamos aquella regata y ya pues me dejaron fijo en el bote. Y ya seguí navegando en el bote, tal, y nada, hicimos muy buena temporada, ganamos varios trofeos. Campeón nunca fui con el Minerva, quedé segundo, porque me ganó Tonilo Ceballos, llevaba al Porteño, que lo preparaban los hermanos carpinteros. ¿Te acuerdas, hermano? Juan y Antonio. Y entonces aquel Porteño tenía una puesta a punto totalmente distinta a los demás y caminaba a una pasada, era increíble. Y entonces, en el desempate, pues nos ganó, nuevamente me ganó el Porteño, porque ya me ha ganado otro desempate más con Alejandro. Y nada, entonces a partir de ahí ya dejé el Minerva, ya voy a acelerar un poco porque dejé la vela latina unos años. Yo no soy de los patrones que, como Antonio en paz descanse, que desde que pisó un bote, murió en un bote. Es decir, siempre en la vela latina. Yo no. Yo iba, me quemaba y me marchaba a la vela ligera o a la vela de crucero. Y cuando me entraba el mono otra vez y la cana y tal, volvía. Entonces, dejé el Minerva y en el año 83, pues patroné Elasticán. Entonces, Elasticán, ya yo lo he dicho en muchas entrevistas y demás, Elasticán en la historia de la latina ha marcado un antes y un después en este deporte, ¿no? Este deporte no es ahora lo que es sin ese Elasticán. ¿Por qué? Porque Elasticán, cuando se dice, lo hizo Eusebio, Maestro Eusebio, la gente dice que fue hecho y diseñado por los ingenieros de Elasticán. No, los ingenieros de Elasticán lo único que hicieron fue una observación en las entradas de agua de aquel bote. Pero Eusebio fue el que diseñó aquel bote. La particularidad de aquel bote era que fuimos al extremo. ¿El extremo cuál era? Quitamos todas las cuadernas, dejamos solamente 5 cuadernas. Que Eusebio decía, si estábamos locos. Todo lo demás era vareta. Después, la tablazón llevaban 22 o 23 y nosotros fuimos de 10 milímetros, 1 centímetro. De pinzapo, no eran de cedro. Y llegó un momento en que Maestro Eusebio dice, no, yo no sigo con este bote. Yo no me hago responsable de que este bote vaya al túnel, se rompa y para mí es un desprestigio. Este bote no aguanta. Y entonces don Casiano, que era el director de Elasticán, y Pepe Romero, que era el ingeniero naval de los temas de los barcos, y don Casiano era el padre de Manrique, de Domingo Manrique, el que trabaja con Octavio, que es medalla de oro. Y vinieron a hablar con Eusebio y dijeron, no, nosotros nos hacemos responsables si este bote no sale del túnel y se rompe. Eso es responsabilidad nuestra. Y no creo que haga falta firmar un documento, sino, Eusebio, no, documento no, dame la mano. Estrellaron la mano, como son, pum, y siguió Eusebio haciendo el bote. Dentro de la locura aquella que estábamos haciendo, porque la gente no entendía cómo íbamos a navegar. Bueno, el bote pesó 455 kilos. Eso era una barbaridad. El Minerva que yo patroné unos años atrás pesaba 1000 y algo. Y así eran todos por encima de los 950 kilos. Claro, ¿cómo le vas a ganar al Elasticán cuando dentro de un Minerva hay otro Elasticán? Imposible. Al que bote no había quien le ganara. Vamos ya. Nosotros, había regatas, me acuerdo de una regata y le pasó lo mismo a la UIME el otro día. Cogimos una buchada tremenda pasando el castillo en las rachas y llevamos tanta ventaja que le dije a Juan Luis, al escotero, yo, no, pon la vela de bandera, tomárselo con calma. Achiquen el bote, tranquilito, cojan un cuartel, la vela de bandera ahí, todo el mundo en tierra. ¿Pero qué hace que no mete la vela? ¿Pero para qué? Pero si todavía no habían llegado ni siquiera a la baliza del castillo, estábamos nosotros por arriba del Imidiguá. Entonces, aquel bote,
no había rival para él. Entonces, a partir de ahí fue cuando ya los veteranos de la vela latina se dieron cuenta de que había que dar un paso hacia adelante, hacer una evolución en la vela latina y imitar aquello que funciona. Entonces, ¿a quién imitaron? Pues a Lasticán. Inmediatamente empezaron a hacer bote. Y el San Cristóbal, Tino de Nanoes, otro histórico, que no es tonto, cuando vio aquel bote, lo primero que hizo fue ir a hablar con un sello. Y le dijo, yo quiero uno exactamente igual que ese. Igual, ¿eh? No me cambies nada. El peso, las cuadernas, no me cambies nada, por favor, ¿eh? Coño, Tino, que yo te tengo mucho aprecio, tú sabes que es total. Y dice, no, házmelo igual. Claro, Tino de la Nuez con aquel San Cristóbal también, vamos, ganó muchas regatas y campeonatos y iba rapidísimo. Entonces yo en el año 83 dejé el Lasticán y ya dejé la vela latina. Hasta el año 87, yo iba dando saltos de 4 o 3 años más o menos, ¿no? El año 87 viene Ángel Luis Padrón, Juan Antonio en paz descanse y Víctor. Coño, Santi y tal, queremos que nos ayudes a llevar el Morales y a sacarlo adelante y tal y cual. Y yo le digo, vale, pero con una condición. Tenemos que hacer un Lasticán y tenemos que ir a Barcelona a hacer velas nuevas. Y tenemos que hacer todo desde cero. El Morales llevaba un montón de años que no ganaba. Era para el barrio de San José estaban desesperados porque es que no daban una. Y entonces lo metimos en carpintería, quitamos peso, fuimos a Barcelona, trajimos 2 velas, Tony Tio. La diseñamos allí en Barcelona y ya las traímos cosidas y todo, terminadas en el avión. Y entonces aquel Morales del año 87 también daba muchísimo. Pero claro, yo tuve la gran suerte, cuando llega el Morales, venga, vamos, ahí en la Texaco. ¿Te acuerdas de la Texaco? ¿No? La de veces que estuve allí bañándote en la calinata y de la Brúa. Y entonces llegamos allí, salgo para afuera. La virada típica virada que hacíamos allí en los pantalones, ¿te acuerdas, Rosana? Seríamos y miramos. Cuando yo digo me toca añadir y veo aquello, digo, ¿y esto qué? ¿Y esta tripulación? Y era impresionante. ¿Y esto? Vamos para afuera. Voy en popa hasta el Muelle de Las Palmas. Y cuando caso en el Muelle de Las Palmas para arriba con aquel Morales, todo nuevo, todo precioso, todo tal, empieza Paco Alquilipe, Boro, Aristide, Víctor, Juan Antonio, toda aquella generación jóvenes con un montón de años en el Morales, con una sabiduría del carajo, sabían lo que no estaba en los escritos. Una tripulación extraordinaria. Y cuando yo mando a virar a Patier y veo aquello, les digo a todos, a este bote este año no le gana a nadie. Se quedaron todos mirando así para atrás, para mí, agarraron al resto mirando a mí. Y digo, a este bote, este año, no le gana a nadie. Y no por mí, por el bote y por ustedes. ¿Ustedes han visto en cuánto tiempo están virando? Es que no llegan a 7 segundos y está el bote arrancado. Cualquier bote que quiera hacernos un mano a mano en virada, no creo que vayan a poder con nosotros. Bueno, efectivamente, ganamos todo. Todo. Año 88, sigo en el Morales, se cae la ambulancia y viene el presidente del Castillo. No me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llamaba el presidente del Castillo que era de San Cristóbal? Feliciano. No, era Feliciano. Cristóbal Finito. Entonces Cristóbal viene a hablar conmigo y me dice, Santi, te echaron una mano. Y yo, sí, mira, yo te echo una mano en ponerlo a punto, lo llevo a la primera regata, pero después ya no sigo. Y no, después voy a seguir a Alejandro Barrera. Vale, estupendo, vamos, yo encantado, ¿no? Entonces Víctor y yo le diseñamos la vela, lo pusimos un poco a punto y tal, y 6 o 7 tripulantes del Morales fueron al Castillo. Y fuimos al primer concurso, lo patroné yo y ganamos el concurso. Bueno, aquí fue una fiesta, pero en el muelle, estábamos allí, en los contenedores. La gente del Castillo no se lo creían. Y nada, empezaron a navegar y ganaron la caja ese año. Y él siempre me lo recordaba. Y me lo recordaba con cariño, ¿no? Decía, coño, gracias que nos echaste una mano. Pero después, claro, Alejandro con aquella tripulación lo hizo muy bien y ganó también, ¿no? En el 89... Santi, un momento. Vas por el 89, ¿no?
Vamos a parar aquí, después seguimos con la otra mitad de la historia, Vale. que es cuando que viene una parte donde nos vemos nosotros, que es la universidad y todo eso. Correcto. Y vamos a, bueno, buenas tardes a todos. La gente se preguntará qué tiene que ver Santi Ceballos con el Unión Arenales, que es el tema de hoy, y con Javi Barreto. ¿Qué tienen que ver estos dos personajes, no? Primero, tener con lo que ha dicho, que siempre se aprende uno de este tipo de personajes y de historia viva de los botes, que estamos hablando de un patrón que marcó lo que es, digamos, muchas cosas diferentes en los botes de final de final del 70, principio del 2000, ¿no? Probablemente el mejor patrón para muchos boteros de la Vela Latina en todos los tiempos, eso está clarísimo. Y es un placer tenerlo hoy con nosotros y aprendiendo de él. ¿Qué tiene que ver con Javi? Pues que yo cuando era un niño, Javi, buenas tardes, Javi Barreto, patrón del Arenales. Buenas tardes. Avisai, buenas tardes, presidente del Arenales. Buenas tardes. ¿Qué tiene que ver? Pues tiene que ver que él desde niño, me acuerdo yo cuando él decía que el mejor para él era Santi. Y a mí siempre me llamó la atención porque él decía que para él era el mejor, pero con diferencia, y él iba como para muchos era el otro mejor, que era un tal José Mari Cantero, el Chipirón, ¿no? O fue en el bote de él. Pero no solamente fue el mejor, sino fue con el tiempo para él, sino con el tiempo hicieron una amistad, fue su maestro, creo, y yo creo que Javi también nos podría explicar un poco qué siente hoy al tener a Santi, porque no te lo esperabas, ¿no? O sea, No, me la jugaste. Pero bueno, para mí no fue el mejor, sigue siendo el mejor para mí. Yo creo que nadie lo ha superado. ¿Qué pasa con el Chipi? Que el Chipi no tenía el espíritu ganador que tenía Santiago, ¿sabes? totalmente de acuerdo. ¿Entiendes? Si hubiera tenido el espíritu ganador que tiene Santi, seguro que hubiera sido superior a Santi. Porque ese tío era un mago. ¿Entiendes? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, y él lo puede confirmar. Él se enfrentó a él un montón de veces en el Arenales, seguramente. Hombre, lo que yo creo que Santi aporta a los botes en este caso, de que entra, es el sentido de la competitividad. O sea, está Manolín con nosotros, que también es otra sorpresa, que no se lo esperaba encontrárselo todo después de navegar muchos años juntos. Y claro, era un patrón y esto todos entienden, los que navegan saben lo que estoy hablando, o sea, te piden que tú le des el 150 para que al final termine dando el 100%. Y eso es lo que conseguí. Al final te pones a mirar el currículum y ves el patrón con más campeonato, con más caja y con más todo. Te está hablando de una regata que le pasó hace 40 años y no se olvidó porque la perdió. O sea, te hablando de un tipo ganador que no le gusta perder ni a las chapas. Y eso le dio, es verdad, o sea, y eso le dio competitividad y le dio nivel a los botes. Porque en verdad de la llegada de Santi se habló un montón. Se habló Yayo y este tipo y tal, por su forma de llevar el tema, porque era como que va a ganar la Copa del Mundo. Pues si te pones a mirar, el que se queda campeón de los botes de Vela Latina se queda campeón del mundo, porque como no hay botes en todo el mundo, sino nosotros. Es así. Y esa filosofía que llevó a cambiar cosas, creo que para bien. Igual que creo que hay un cambio importante, que cuando hablamos de la Fiera, que es el tipo que le da importancia a la preparación y todo esto, para mí, en un principio, Luis Martínez lo continúa y Santi lo sigue continuando, aparte siendo completo. Porque después, claro, estamos hablando de un tío que es un hombre que es competitivo, o sea, que estamos hablando que le saca la competitividad a la tripulación, para mí el mejor que le ha sacado rendimiento a la tripulación, pero sin ningún tipo de duda, pero después era un buen caña y un buen táctico, ¿me explico? Y en ese sentido era todo. ¿Qué es lo que hablaba con el Chipi? No, hombre, yo no me canso de decir que el Chipi tenía una mano prodigiosa, o sea, tenía cosas que era complicado ver en otros patrones, difícil de explicar, ¿me explico? Y eso va a ser siempre yo intenté hablar con él hoy y no pude, y a ver si un día viene con nosotros por aquí también, pero es importante conocer en este tipo de tertulia pues, a este tipo de personajes que han sido importantísimos para los botes, estos que estamos diciendo que están muertos, y de alguna manera que yo sigo diciendo que el pasado es el presente de los botes y de cualquier deporte y de cualquier cultura, y por eso estamos hablando así. A mí me gustaría hablar, y después contamos la otra parte, Santi, del Arenales, de la historia del Arenales, ¿no? Que siempre somos un poquito del bote que hablamos de la historia, porque en verdad es un bote que nace en el Lugo, ¿no? En un sala del Lugo lo hacen, ya estaba el Molino de Vientos, que después fue el Condal y todo esto, y después nace el Arenales, y yo quería
contar un detalle, que es que cuando el Arenales se va de alguna manera a fichar o a, como se decía esto, a la base naval, que tú cogías y le dabas de alta o a darle de alta, coincide con el que ese momento era Periquito Arroyo, creo que era el presidente del San Cristóbal, coincide los dos. Entonces Arroyo estaba allí para entrar y le dijo, Marcial, que era el presidente, le dijo, déjame pasar a mí para coger yo el 18, por esto de la calle 18 de Julio, ¿no? Y fue así, que es un detalle que lo hablé con un trastero el otro día continuo y me lo confirmó que es así. Y para que quede, porque muchos nos olvidamos de este tipo de detalles que es bonito para la historia. Después, es verdad que en la época de los nombretes, el primer Arenales fue el Trabuco, el segundo fue el Lucecita y después ya es el que más Eusebio, que es el que se pierde los nombres. Y un poco de la historia del Arenales pasamos a hablar Déjame que diga una cosa del Arenales. Primero de Javier. Javier, cuando era un niño, yo siempre vi cosas en él, porque tampoco había muchos niños, y los que habían no le daban muchas oportunidades. Y yo vi cosas en Javier que yo dije, Javier, yo creo que puede llegar a ser un buen patrón de Vela Latina, porque es que lo vivió desde muy jovencito, desde niño, ¿no? Entonces, hubo una regata que él llevaba al Arenales. Yo no recuerdo qué bote era el mío, si era el Universidad, no recuerdo bien, o el Catalina, no me acuerdo qué bote bien. Y ganó Javier. Y segundo quedamos nosotros. Y yo felicité a Javier cuando llegamos con un abrazo tremendo, porque para mí se hizo realidad lo que yo pensé cuando era un niño y se embarcaba en el bote del padre, ¿no? Y quiero comentarle del Arenales una cosa. A Fernando, ¿dónde está? Fernandillo. Fernando y todo aquel equipo que tenía, ¿te acuerdas, Fernando? Con el padre, con toda esa camarilla, que ustedes eran un clan, eran como muy cerrados, pero eran muy competitivos. Ustedes iban al túnel a ganar, era increíble. Parecía que iban de fiesta, pero había que ganarle. Era curioso ese bote. Porque, y más cuando lo cogía Gibirón. Porque cuando cogía Gibirón al Arenales, no sé qué le hacía, pero era difícil ganarle. Hay una anécdota con Chipirón, con el Arenales. Chipirón siempre me hacía una jugada a mí, que yo nunca entendí el por qué siempre me hacía eso. Casi siempre en el borde de tierra del túnel, cuando él cogía el barlovento, llegábamos a Cardoso y siempre me sacaba más barlovento. Yo decía, pero ¿cómo va a ser posible que yo no sea capaz de cruzar a Chipirón, Arenales en ese caso? Y esto va a ser siempre así. Y entonces, esto se lo he contado a mucha gente, pero no sé si ustedes lo saben. Yo mandé una sodia, un amigo mío del club, y dije, mira a ver qué es lo que hace Gibirón a la vuelta de tierra del túnel, porque a mí no me cuadra lo que este jodido me hace. Esto no es normal. Y entonces, ¿qué es lo que hacía Gipi con el Arenales? Llegaba al túnel y le cazaba a la vela a muerte. Claro, él sacrificaba velocidad por ángulo, porque él siempre, la teoría que él tenía es que había una línea de viento que venía de la Inmediguada hacia el túnel, que él quería siempre entrar en esa línea de viento, y para entrar en esa línea de viento sacrificaba velocidad por ángulo. Resumen, cuando llegaba a tierra siempre llevaba más ventaja. Y decía, pero coño, ¿cómo es posible esto? Hasta que lo averigué. Siguiente regata, yo en barlovento y él en sotavento. Le meto yo las cosas en mi bote. Y cuando llegué a tierra, le saqué la misma ventaja que me saca a mí. Cuando llegamos a tierra, desembarcando, dije, ya me cogiste el secreto, ¿no, Javier? Y nos dimos un abrazo, ¿no? Y después hay otra anécdota del Arenales, que a lo mejor tú no lo sabes. Era la regata del año. Y las apuestas eran bestiales en esa regata. Yo creo, Fernando, que en el Lugo me dijeron a mí que si llegaban a apostar en una timba, una casa terrera, a favor del Arenales en contra mía. Yo llevaba el Morales. Y aquella timba se jugó y perdió la casa terrera. Y el dinero que se jugó en aquella regata creo que fue, según me informe, creo que fue bestial. Pero la tripulación tuya, Fernando, que llevabas a bordo, tú ibas casi siempre a la contramura, recordarte siempre, a la mura. Sí, a la mura. Y de hecho fuiste conmigo a la mura. Y recuerdo que aquella tripulación
Barreto padre al palo y tal. Joder, eran muy buenos. Y el Foca. Y las viradas las hacían muy rápidas. Y después, pues, ya tomó Javi el relevo, ¿no? Háblate un poco del Arenal, que tú sabes mucho del Arenal. Yo sé del 95-96 para acá, sí. Tomé el relevo porque Mujica para descansillaba al bote y, claro, había veces que venía, que no venía. Pues un día me dijo mi padre, hoy te toca llevar bote, y la casualidad que era contra el perico de tu tío, como Manuel para descansar. Y bueno, no era muy rápido el bote ese día le gané. Hice un par de males días, pero le gané, ¿sabes? Y empecé a coger el bote y empecé a hacerme con gente, con los pibes que tengo ahora mismo, y cogiendo tal, y he sacado el bote para adelante. ¿Ah? Sí, pero también tus resultados deportivos son muy buenos. Tú pasa que eres muy modesto y hablas poco, porque siempre estás caracterizado porque hablas poco. Pero tú has ganado muchas regatas. De hecho, este año estás ahí, que después hablaremos, parece que me dijo Juan, de la evolución. Pero de la época de tu padre, yo me acuerdo una vez en una asamblea, esto lo quiero contar, porque son cosas que yo las tengo aquí y ustedes no saben. Las asambleas de antes no eran como las de ahora. O sea, antes, salón, lo de antes tela. Allí no era, las cosas no se pedían por favor. Allí era ver el gallo que más cantaba. Y vamos, allí no se llegaba a las manos de milagro. Era tremendo, ¿eh? Y era un pibe. Y me acuerdo una vez, en una asamblea se formó una timba allí dentro tremenda. Casi nos llegamos a las manos. Y Pedro Mesa y yo nos enfrentamos, casi llegamos a las manos. Y tu padre parece que alentó y se puso delante de Pedro Mesa y dice, dímelo, Barreto era un animal. Dímelo, cañón, ¿qué te crees tú que eres el dueño de esto? Igual, se formó ahí. Y me acuerdo toda la vida que me hizo así, ¿no? Calla, está bien de tanto abuso, está todo el mundo contra tu hijo, igual. Y me acordaré de, y un día se lo dije a Javi, digo, Javi, esa anécdota me acordé de toda la vida, y además estaba todo el clan, estaban todos los de la Arenales juntos, siempre estaban juntos. Era como, allí no podía entrar nadie, porque ustedes no los dejaban. Era tremendo. Y me acuerdo, coño, que Barreto padre, Juan, en aquellas asambleas. Paco Barreto. El gran Paco Barreto, digo. Es que se metió por medio porque le dio ira, le dio coraje, coño, que aquellos siempre eran los mismos los que alzaban la voz. Carmelo Ceballos, Pedro Mesa, tal, con todo mi respeto, que yo a Pedro le quiero un montón. De hecho, tuvimos nuestra realidad, pero lo quiero un montón. Y hablo con él y nos damos un abrazo. Carmelo lo mismo. Pero coño, aquellas asambleas, el salón, aquello era tela. Además, todos los pupitres aquellos sentados tal, y el de atrás poco menos que te daba cogotazos, ¿no? Y te decía, pero bueno, ¿esto qué es? Se ponían de pie, amenazaba al que tomaba la palabra y tal. Pero bueno, también me queda una satisfacción muy grande, que querían cambiar el sistema de competición y querían quitar las pegas de tú a tú. Es decir, la pareja, quitar la pareja y hacer un playoff y no sé qué. Y yo no era partidario de aquello porque yo decía que si se hacía eso, se rompía con la tradición auténtica de la latina, que eran las regatas de bote, que son por pareja. Las pegas de toda la vida y eso no había que cambiarlo. Y acuerdo aquella asamblea que no eran los botes que había ahora, habían 20 y pico botes. Me acuerdo aquella asamblea, coño, me dio coraje, tomé la palabra y me enfadé y tal. Y puse como ejemplo el San José. Y dije, vamos a ver, ¿cómo le vas a quitar al San José la posibilidad de ganarnos a nosotros, a mi bote y a mí, una regata? ¿Cómo se atreven ustedes a quitarle a ese bote? Estaba Miguel Quintana. A ese bote que le gana a mi bote. Pues tú puedes creer que en esa temporada me ganó el San José. Bueno, yo creo que fue la única regata que ganó. Bueno, cuando llegaron a la meta, dejaron el bote solo. Se tiraron al agua todos. El bote se quedó uno solo, con la caña allí, el bote con la vela de bandera, y todos nadando ahí al lado de la faluda del jurado. Y yo venía con la universidad detrás. Nos sacó 40 segundos, 30 segundos, porque me metí detrás de un barco y ni para adelante ni para atrás. Y él, que no es tonto, se metió en la orilla, cogió de la vuelta y se metió y ganó la regata.
Pero coño, yo ver aquella tripulación que no había ganado ni una sola regata, que le ganó al bote que podía haber sido campeón, y ver toda aquella tripulación, incluido Miguel Quintana, bañándose, celebrándola, y da la casualidad que yo fui el que defendí en esa asamblea anterior que se hiciera la regata Vega. Sí, yo de ese momento importante que son las asambleas donde se decidía si para un lado o para otro, porque esto viene de largo, ¿no? El tema de... La primera vez que escuché eso, lo escuché de mi tío Antonio, ¿no? Que comenta, ¿cómo me van a permitir a mí, no permitirme a mí pegar contra el Segritó, la regata del barrio, o contra el grande, ¿no? Yo creo que es una cuestión de lo que ha pasado y debemos de seguir para adelante pegando. Y yo siempre hago un análisis de la gente que viene aquí con nosotros en un principio, los invitados y eso. Y el que quiera puede preguntar, como siempre, o decir cualquier opinión en cuanto lo deseen, piden el micro y lo hablan. Pero realmente, bueno, yo a Santi tropecé con él en la universidad, lo conocía como todo botero conoce a Santi cuando llega, y tropecé con la universidad, me llama Antonio Betancor, el que era presidente que yo había navegado con él en el Asticán, y yo estando en el Rocarulo me llama porque ellos, en un principio, un año que comienza con la universidad Santi, tenía problemas con la gente y me llama para reforzar el bote, y estoy con él. Y después hacemos una tripulación espectacular, que después llega Manolín, lleva a toda la gente, con Ramón el Gallego, Paco Arbelos para descanse, toda esta gente, un equipazo, vamos. Con Juan Luis el judoka, o sea, brutal. Y con respecto al tema de Javi, pues, como he dicho siempre, es un niño que conozco en el Lugo, cuando la cantina del club que estaba en el Arenales, que después también llevó a su padre, ahí en el bote todo el día, niño bote. Me acuerdo mucho de una imagen que no se me olvida, de ir tú al mediodía a las 3 y él está sentado en los sacos viendo como Juan Casaña cosía sacos allí por la tarde, viendo Juan Casaña. Esto de que forma parte de la historia, de la tradicional cultura de los botes, ¿no? Y él forma parte de eso. O sea, en verdad, yo tengo algo con él, se lo he dicho personalmente hace poco, lo reconocí, que yo en su momento me equivoqué, cometí una equivocación en mi historia de los botes, ¿no? Cuando yo valía algo, cuando yo realmente estaba en forma un poco, yo había fichado en el Arenales con Dani, que en ese momento estaba llevando el bote decide llevarse o sea, destituir a Dani, echarlo a la calle, y yo me fui con él y metí la pata porque en verdad yo había navegado 2 o 3 regatas con Javi, me parece un patrón excelente, creo que aprendió mucho conmigo también. Me acuerdo 2 regatas que hicimos, una que le hicimos que le ganamos al Risco de Gustavo, del Castillo, de Buti, y otra que le ganamos al Puerto Rico, después sería campeón de Juanjo, que le ganamos por 1 segundo, que salimos atrás y hicimos un regatón brutal, pero brutal, y perdimos por 1 segundo. Y es algo que realmente siempre he dicho que tiene madera para ser un gran patrón, y este año pues ha vuelto, es verdad, vuelve con el San José, con el recuerdo de luchar por la historia y la memoria de Pancho y todo esto, que es muy bonito. Vuelve yendo en el Guanche, yendo en el Agüimes, pero en la vuelta hasta el Arenales tiene algo muy especial y se está viendo en el campo de regata. O sea, yo el nivel que tiene este año el Arenales y como lo veo centrado, brutal. Hay un detalle que quiero que no se me vaya, que es que, bueno, el Arenales está actualmente en la semifinal de la caja, ¿no? Clasificado. Y es que en la segunda regata, o creo que fue en la primera, parece que Néstor iba a llevar bote, o estaba para llevar el de segundo, y había mucho viento y él toma la decisión, me parece, de cosas que ya no se ven, ¿no? De decir, no, el viento no está para que el chiquillo lleve el bote, lo llevo yo. ¿Verdad? Tú puedes decir, ya, yo si el bote lo llevo, no, lo llevo él. Pero ¿qué pasa? Que después cuando pasa de fase, sin decirle a nadie, lo lleva, el tiempo está adecuado, y lo lleva Néstor, que hace un regatón, que se clasifica al bote, y se pasa para la siguiente ronda. O sea, son cosas y detalles de un patrón bueno, grande, hecho, contrastado, y de criollo, y eso es bueno para los botes de velatina, verlo ahora mismo. Por eso digo que el nivel que hay ahora mismo en los botes es muy bueno, muy buenísimo, y Javi tiene mucha culpa. O sea, que Javi esté con su Arenal ahí tiene mucha culpa de eso. A mí hay otra cosa que me sorprende y me gustó mucho, porque a Visay yo lo conozco de que es un niño también, el hijo de Lacho, sobrino de Antonio y de Jesús, de Chu, uno de los mejores lastreros que he visto en mi vida también, de Masara Máquina. Y verlo siempre tripulante y de buenas a primeras, enterarte que es el presidente de la Arenales, oye, como que tú dices, y ahora esto, que no sé, pues Tino, tú avisás, ¿qué pasó? Bueno, de presidente estoy ahí, porque gracias a la gente que está ahí atrás, a la directiva, ellos son los que llevan esto para adelante. Y bueno, y ya lo dije el otro día,
Gracias que tenemos un buen equipo, un gran equipo de trabajo, porque al fin y al cabo esto es trabajo. Y gracias a ellos que esto va para adelante. Porque yo no he tenido tiempo ni de ir entre semana por el muelle, ni de preguntar, porque tengo un montón de cosas. Cualquier día mi mujer me lleva a la calle. Eso es un clásico también, es un clásico. Pero bueno, hay que dar las gracias a la directiva que hay, que son los que tiran para adelante, ¿no? Bueno, yo creo que sí, que la junta directiva y tu figura como presidente, el darle esa confianza para que Javi se dedique a llevar bote y a prepararlo y a hacer lo que está haciendo, es muy de valorar también, y creo que es justo que se nombre. Y después, hablando de la temporada, pues ya eso tienen que decir ustedes, porque en verdad temporadón en la tripulación. Yo veo el bote, en mi opinión, veo el bote que con viento tiene más problemas la tribu, o sea, a la hora de llevar el bote con mucho viento, la regata de que pierden, creo que con el Guerra se nota mucho como tienen problemas porque no hacen ni regata ni nada, pero como puedan con el bote y tengan opción a hacer regata, hacer repiquetes y eso, la tripulación es de las mejores. O sea, me gusta muchísimo cómo el murero se cambia con el contramurero, da igual que vaya Wisi, que vaya, ¿me entiendes? Da igual a Dese. Néstor, que es un chico joven, de los tripulantes, del otro día para acá, se ha hecho con bastante madurez y es un escotero, encima lo lleva al bote cuando lo lleva Javi. O sea, me parece un buen proyecto, bonito, ilusionante, y del que había que hablar, ¿no? O sea, así como estoy diciendo yo. Sí, después, gracias, que somos un equipo joven. Después tenemos los pilares fundamentales, que son Fernando, el Flaco. Eso es otro mundo. Hombre, yo lo escuché antes, que Santi se dirigió a él, cuando estábamos hablando, porque tú dices Fernando y mucha gente, el gran Fernando el Gato, o sea, el gato. Murero del Arenales toda la vida, sangre y corazón del Arenales. Y cuando estábamos hablando también, que Santi habló y se oyó por ahí, se escuchó un poquito la vocecita de él, estamos hablando del gran Manolín, o sea, Murero del Mierva, Murero de la universidad y preparador de la universidad. Estamos hablando de tripulantes súper contrastados y de un primer nivel de bote de Latina, ¿no? Sí, que Adese, el hijo, está con nosotros. Bueno, padre, estaba hablando antes de Murero de Adese, el padre de Adese, o sea, de tal palo, tal astilla. Que él siempre ha estado con nosotros, él siempre ha dicho que donde vamos el equipo de Javi, va él. Y entonces fue nada más llamarlo, oye, cuenta conmigo, no hay problema. Y la verdad que el chiquillo... Fichaje primer nivel, el del Acho, vuelve el Acho, los botes, o sea, que es tu padre, ¿no? Oíste, Juan, es que Javi arrastra a mucha gente donde tú lo ves. Javi desde siempre, desde que yo lo conozco desde jovencito, hay siempre un montón de compañeros a su lado que comparten con él desde cuando eran los botes de escuela, que él era uno de los patrones, el hijo de Carlos Moro, etcétera, etcétera. Y él siempre ha arrastrado bastante gente, ¿no? Y después de las tripulaciones que tú has nombrado, Manolo y compañía, lo que pasa es que estos tantos años vinculados a la Latina no se puede resumir con un micro en la mano en una hora. Sí, sí. ¿Sabes por qué te lo digo? Yo he visto en toda la trayectoria que comencé, cuando en el Perico, etcétera, etcétera, yo he visto tripulaciones que eso era insuperable. Pero insuperable, ¿eh? Eso era una cosa, era distinto, era otra cosa, era unas tripulaciones que tú competías. Por ejemplo, José Talavera en el Condal. Pedazo de tripulación. José Talavera era el típico patrón que no se hizo de una escuela, ni fue al club náutico, ni sabía táctica de regata. Él lo único que sabía, y me lo dijo una vez en el muelle, dice, yo adelante llevo al Lovento. Dice, a mí me da igual, como yo camine y yo te viera adelante llevo al Lovento, tú no me pasas. ¿Vale? Y lo oí. Y bueno, ya veremos y tal. Llevaba al Troya, toda aquella tripulación. Era una tripulación extraordinaria. Bueno, regata Condal contra el Minero. Condal contra el Minero me parece que bueno. Dicho y hecho, sale del túnel, vino a buscar recursos, adelante y adelante. Así me trajo hasta la meta. Me aburrió,
Me aburrió, claro, tenía una tripulación extraordinaria y no había manera. Y lo iba a pasar y me llevaba el bote encima. Y luego ganó él por segundos, pero ganó. Quiero decir con esto que la vela latina es una escuela que es tan difícil hacerlo bien, que cuando lo haces bien... Yo tengo una anécdota en el club náutico que a mí me dolía mucho. Yo destacaba en vela ligera, ganaba muchísimo en Snai, en crucero y tal, y llevaba botes. Y entonces cuando yo llegaba a la barra del club náutico, allí todos los gallos y todos los patrones, que eran buenos patrones, extraordinarios patrones, medallistas, todos me decían que yo ganaba en la vela latina porque la vela latina eran malos. No sabían táctica, no sabían técnica. Y yo los miraba y les decía, coge un bote mañana, vamos al túnel y gáname. A todos, ¿eh? A todos los que se atrevían a hacerme ese comentario, decía, coge un bote mañana, vamos al túnel y gáname. Pero no a mí, a todos los boteros. Gánale. Algunos lo intentaron. Medallistas, campeones del mundo. Lo intentaron. A la tercera regata dice que va. Esto es un mundo aparte. Esto es un mundo aparte, Juan. Realmente diferente. O sea, yo estoy de acuerdo contigo porque es verdad que estamos hablando digamos, de un tema que la gente que incluso lleva 10, 15 años, 20 años navegando en los botes, no es capaz difícil entenderlo porque no lo vivieron. O sea, lo que tú estás comentando de esos comentarios a lo mejor en el náutico, pero del náutico navegaron los mejores siempre. Y había gente buena del náutico, como había gente buena de los barquillos, como había gente buena del Victoria, y gente mala y que no eran tan buenos. O sea, siempre había de todos los botes. Pero el bote era algo único, era diferente. O se te daba o no se te daba. Cuando estoy hablando de Javi y de José, estamos hablando de dos tipos que llevan el bote del Lugo, dos criollos que han sido primer nivel, pero nivel que le ha ganado a los mejores, como el caso de los años que ya hablamos antes tuyo, cuando te gana a ti Antonio de Carrera Seiko, ese año se queda campeón también, en el 80 creo que es José Talavera con el Condal, que es criollo, y estamos hablando de patrones como Paco Benito, los mejores del náutico, o sea, y le ganaba igual a Enrique Buissier, etcétera, etcétera. O sea, uno de los mejores patrones para mí, no, mi padre me decía, y se me quedó a mí grabado, yo no lo oí más que poco, pero que él decía que para él era el mejor, era Ventura Quevedo, que fue el padre de Alfredo, ¿no? Y era cuestión de gusto también, porque no ganaban, cuando tú dices, no, porque ganó campeonato, no ganan campeonato, pero tú veías el nivel, decías, joder, es buenísimo, ¿no? Y es cuestión de verlo. ¿Tú crees que mejora, como tú decías, tú crees que mejora con el tema, como se hace ahora, con el tema de la abandonada? Precisamente uno de los que pone lo pone de moda el tema de la abandonada era el chipi, porque antiguamente los botes todo te marcaba. Cuando tú no marcabas a alguien, no, es que los botes te marcaban siempre. Le costó un campeonato, desgraciadamente, abandonar. Sí, sí. ¿Te acuerdas, Fernando? El campeonato que perdió la Arenales, un chipirón en la caña que abandonó. No sé si fue al Seiko o a Tino de la Nuez. Sí, con nosotros. Sí, con nosotros perdió una regata. Que se metió. El Roque Nulo que se metió por arriba del barco y ustedes por debajo. Y ahí perdió el campeonato y chipirón. No, yo creo que fue dos regatas diferentes. Para mí estás equivocado. Yo creo que son dos regatas diferentes. Una regata es la de que le gana el Roque Nulo al Arenales. La última regata del campeonato. No, la Arenales, pero después, claro, después él se la veía con el San Cristóbal y se jugaban el título los dos y la pierde. Así como tú dices. Perdió, las dos regatas, creo que fueron así. ¿Y no tenías una regata de opción después? Que no, perdió el campeonato. Puede ser eso, sí. Ahí donde perdió el campeonato. Sí. Abandonó a Roque Nublo, se metió por arriba de un barco, por debajo, y ahí quedó campeón en Roque Nublo y perdió. El San Cristóbal, pero el chipirón con el Arenal perdió el campeonato ahí, por abandonar al bote. Pero si le hubiera ganado a Risco, aunque hubiera con el dos. Lo hubiera ganado, eso es lo que yo me refería, que no tenía yo muy claro con qué bote había después perdido también, que fue esa regata que se da. Pero le ganaste, pero si le hubiera ganado a Risco hubiera sido campeón perdido por el Roque Nulo. Sí, pero verdad. Es que Marco me pone nervioso. Yo no sé si ustedes lo saben, Juan. En el año 90, Salón, esto un poco por el tema de la directiva de la vela latina, en el año 90 se fundó la primera escuela de vela latina, la Universidad de Las Palmas.
se fundó en el año 90 y por eso nació la universidad. Ellos querían promocionar la vela latina, la universidad, y hablaron conmigo y rescatamos el Asticán, que estaba abandonado en los astilleros, y lo sacamos como universidad. Y ahí se fundó la primera escuela de vela latina canaria. Y salíamos de ahí de la Texaco, y el bote hacía labor de escuela y competíamos con él también. Y recuerdo que teníamos una vela pequeña. Bueno, para no cansar, cada vez que se abría para inscribirse en los cursos de la universidad, que eran en tablas, en raqueros, en vela latina, los primeros que se llenaban eran los de la vela latina. Entonces, en verano, el bote, ¿te acuerdas? No parábamos de sacar a gente nueva. Y tengo una anécdota, que es que hubo un curso que todos eran chicas, eran mujeres. Y recuerdo, era Juan Luis Alascota y yo, y todos eran mujeres. Y había un nordeste de Fuerza 5, pero fuerte. Una vela pequeñita, salimos del Muelle de Las Palmas y pasamos como media milla por arriba de la isleta. ¿Sabes por qué aguantamos tanto ese vuelo? Porque se lo estaban pasando tan bien, no había peligro, no había riesgo. Estaba mi padre acompañándome con el barco pequeñito que teníamos, que aquellas mujeres cuando llegaron a tierra, vamos, emocionadas, es decir, qué bonita experiencia. Esto es impresionante. Claro, verte allá afuera, a una milla de la isleta, con fuerza 4 o 5, unas mares que te tragaban, el botito con la vela pequeñita que ponía tropical, y llegaron a tierra y todas eran felicitaciones. Y me acuerdo que al rector, lo único que le llegaba eran felicitaciones. Pedro Texaco colaboró conmigo una pasada. Me ayudaba a poner el bote allí, ¿te acuerdas? Ahí en el muelle, en la Texaco. Me ayudaba a quitarlo cuando molestaba y tal, y colaboró muchísimo. Y con respecto a lo que dijo Juani antes, la vela latina es única en el mundo entero. Salón, yo hace muchos años, cuando yo tenía los piques míos personales allí, deportivos en el Club Náutico, lo dije. Yo, la pena es que no venga una directiva y que intente que se reconozca a nivel federativo mundial de que un deporte federado como la vela latina canaria no sea reconocido en el mundo entero como un título mundial. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo está ganando un título. Al fin y al cabo hay una organización federativa. Al fin y al cabo hay un ente que organiza con unos jueces titulados. Es como si ahora es la Copa del Rey y ganas la Copa del Rey. Es un evento. Entonces, allí sales con el título de campeón de la Copa del Rey. Y nosotros reunimos todos los requisitos para ser reconocidos internacionalmente. Pero nadie, ninguna directiva, y se lo dijo una vez, no sé si fue a Fernando Roca o alguien, se dijo, coño, ¿por qué no luchamos por esto? Para que todos los tripulantes que han sido campeones sean reconocidos en el mundo como que eres campeón del mundo de la vela latina canaria. Porque no existe. Yo es que creo que, lo hemos hablado aquí muchas veces, y hoy has sacado tú el tema, no lo sé yo. Pero es verdad que lo creo porque lo siento así, y no es ánimo de ofender a nadie, ni meterme con nadie, ni nada, sino creo que el nacimiento de la federación, estoy hablando de Fernando Roque, Mari Carmen, de todos los que ha sido Juan y de toda la junta directiva, es el nacimiento o la primera puñalada para ese enfermo terminal o medio jodido que era lo que son los botes, como llevan todos estos años, que se han recuperado estos 2 años últimos, sí, en nivel del mar, pero en general, como tú dices, nos ha faltado eso, que la ayuda salga, o sea, de los botes, de los boteros. Nos hemos acostumbrado a esa pega entre la federación y los botes cuando deberían de ser todos uno, solo. Y eso creo que en una cuestión de... No debería de ser un tema de diferencia. Debería de ser un tema de hablarlo para llegar a un acuerdo y sopesarlo, ¿sabes? ¿No? Y que los botes sean mejor. Pero creo que aquí hemos puesto muchas veces las personas por encima de los botes. Y eso lo ha pagado los botes muchísimo. Muy caro, muy caro. Porque el nivel que tenía los botes en el que tú estás hablando, en el que tú fuiste campeón un montón de años, como lo que estamos echando de menos de que no haya afición o que no haya tanta afición, de que no tal. Este cuento que estás contando, que estás escuchando tú de 25 años, de no, es que las cosas cambian,
es que el tema ya hay otro deporte, tal. O sea, no me lo trago ni de coña. Está claro que hay cosas que cambiaría, sí, pero que cambien tanto arraigo como cambian los botes, tendríamos que mirarnos en el ombligo, ¿sabes? Es complicado lo que está pasando en los botes, lo que ha pasado y la supervivencia que tiene que tener para mantener algo que es lógico, que es justo, ¿no? Mira, perdona que te comente una cosa. Yo tuve muchas agarradas con mi tío Chano, Antonio Elseico, Tino de la Nuez, Manolo Cabrera, toda esa generación de antiguos boteros, ¿no? De jovencitos metidos ahí. Y yo siempre le discutía a ellos que el mal de la vela latina era que la competición era insoportable. Es decir, tú no podías tener a una familia, como estaba Manolo, como estoy yo, como está Fernando, como estamos todos, desde el mes de febrero, porque antes salíamos desde febrero, ¿te acuerdas, Rosana? Que era así, Rosana, a entrenar. Me acuerdo que estaban las carrozas de los carnavales y estábamos nosotros con el Catalina probando un palo, ¿te acuerdas, Manolo? Y desde febrero ya estábamos embarcados. Y yo les decía a todos ellos que es insoportable para un deportista y para una familia competir desde febrero hasta el mes de octubre, que era la época de las calmas. Y ellos me discutían a mí y me decían que la competición de la vela latina era una tradición y el que le gustaba que siguiera y el que no, que se marchara. Yo decía que estás equivocado. La vela latina hay que concentrarla, como otros deportes náuticos, en espacios cortos. Esos espacios cortos donde tú te juegas títulos, crea afición y competitividad. ¿Qué significa eso? Que yo, en vez de marcharme porque estoy quemado, si tú me dices a mí que yo tengo que competir para ganar esa competición en ese espacio de tiempo corto, yo no me voy. Porque a mí yo era un apasionado como todos. Pero no había manera de que aquellos boteros antiguos aceptaran el poder cambiar algo de esto. Y Salón creo que lo intentó y lo propuso en una asamblea, o lo propuso al Petit Comité, y hubieron presidentes de botes y boteros que le dijeron, pues vendrás tú a navegar. No recuerdo algo de eso, Salón. Tú me lo comentaste hace años. Y no sé si alguien... ¿De qué se trata lo que tú dices? ¿De qué? De hacer competiciones más cortas, por ejemplo, hacer calendarios que no sean calendarios tan largos, de tantos meses. Tú no puedes tener a una familia desde el mes de febrero entrenando hasta el mes de octubre, compitiendo. Ahí a ver quién se decide campeón en el mes de septiembre. Y había unas propuestas que eran muy interesantes, que era concentrar las pegas y hacer regatas más cortas. Dar libertad a la hora de participar en concursos, porque si tú tenías que jugarte un título, pues a lo mejor ese día tener libertad. Esto ha sido una continuidad desde que yo conozco la vela latina. Siempre ha sido así. A las pruebas me remito. Antes éramos mucho más botes, mucha más afición, muchos tripulantes. La gente se ha ido cansando, la gente se ha ido quemando, la gente ha ido dejando la vela latina y no ha vuelto. Algo hicimos mal en todos esos trayectos de años para que la vela latina, no sé qué opinas tú, Javier, que tú aquí tienes algo que decir, estemos ahora mismo en un momento que no es muy alto, ¿no? No es que tú digas, joder, como aquellos años que habíamos 20 y pico botes y miles de personas por tierra. Algo hicimos mal. Y yo creo que una de las cosas graves fue el hacer competiciones tan largas. Eso para mí yo creo que ha sido determinante. Bueno, mi opinión con respecto, hay cosas que yo creo que los botes de vela latina hay que conservar lo máximo posible de lo que tenía, y los cambios son buenos siempre y cuando tú no cambies la estructura de lo que es los botes. El sacrificio, la historia de lo que hablamos, el que pierdas a tu mujer, todo lo que tú haces en su casa, eso ha sido toda la vida. ¿Qué es lo que yo creo? Yo, por ejemplo, sí veo que estos 2 años, 3 años, en verdad yo veo una cosa buena que ha hecho la federación, por ejemplo, o quien creo que debía salir de la federación la idea, es el tema de salir un bote primero, el que se queda último sale después primero y todo esto, le ha dado un nivel a los concursos brutal. O sea, brutal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué ha pasado cuando ya los botes, cuando la gente ya no estaba yendo a los botes? Cuando teníamos problemas con la afición y con el operativo en tierra y todo este rollo. Pero en verdad yo creo que estos 2 últimos años el nivel que hay es brutal, buenísimo. O
O sea, un nivel buenísimo en todos los sentidos. Para nada. Hacía tiempo, yo sí creo que hay un nivel bueno. Claro, ¿eh? para nada. Hay cosas que se han perdido, hay cosas que se han perdido. ¿Cómo va a haber nivel cuando tú haces una virada y un repiquete y tardas más de 35 segundos o 40 segundos en No, cazar pero una vela? hay tripulaciones No hay buenas, nivel. bastante, ¿eh? No hay nivel. Cuando hay nivel, cuando yo llegué a hacer 46 viradas para pasar a un rival del túnel a la meta, Manolo es testigo, para ganar una regata. ¿Cuántas hace hoy, ese Javier? tipo de regata ahí no se vaya. ¿Cuántos segundos? ¿Cuántas viradas haces hoy tú? 4 o 5. Claro, ese es el nivel. ¿Por qué? Claro. ¿Cómo hay nivel cuando los botes están haciendo los tiempos que están haciendo frente al muelle deportivo, cuando antes en el bollón de la Campana el porteño tiene menos de 1 hora de récord y en la universidad menos de 1 hora de récord? ¿Cómo va a haber nivel cuando tú sales? No, cuando tú sales del túnel y ves que no hay ningún bote que se aproxime a la baliza de Cardoso, algo está pasando. Juani, tú viviste conmigo, como lo vivimos todos, esas ceñidas de los botes, esas maniobras y esa rivalidad y esa competitividad. Yo soy de los que opino que la vela latina ha ido a menos, porque no hay tanta tripulación como antes. Si yo estoy contigo, lo que pasa, Santi, es que yo llevo un montón de años diciendo eso, que el tema está muerto, que no tiene que ver a un nivel con el otro, y sí veo que en estos 2 últimos años, para como estaba antes, el tema ha mejorado, porque en verdad el tema estaba muerto, las regatas a la altura de la Plaza Tío para el campo, o sea, no había una regata que valiera la pena. Eso lo hemos vivido un montón de años. Entonces, yo lo que sí creo es que para como estaba esto, como se ha pegado 15 años o 20 años antes, de verdad, te lo digo, ha cambiado el nivel bastante. Ahora no tiene que ver nada con lo que tú me estás comentando y lo que vivimos, pero un poco estamos anclados en el pasado nosotros, ¿sabes? No, pasado, el que no mira el pasado no aprende. No aprende, estoy de acuerdo contigo. Sí, esto es como los japoneses, que viven de la tradición y del pasado. Y respetan el pasado más que nadie. Si tú no respetas el pasado, no puede haber futuro. Y yo te digo, la competitividad en el mar antes era tremendamente superior a la que hay hoy. Y habíamos más botes, habíamos más tripulantes y habíamos más afición, por algo será. Yo a las pruebas me remito. Lo que no puedes hacer es decir, no, es que, vale, sales del túnel, última regata, por ejemplo, la de la semana pasada, en Cardoso, no, regata Terol y Agüime ya está decidida. Regata Porteño Minerva ya está decidida. Vale, está decidida, pero yo no veo que el porteño busque recursos. Yo no veo que el Terol mate a los 2 botes a virada. Yo no veo que este señor lo veo hacer. Y no se rinde, y hay que virar la pese que haya que virar. Pero es que en general, hablas con los patrones, hablas con los tiros y dicen, Santiago, pero ¿cómo vamos a virar? Pero es que a bordo no hay tribulación para hacer lo que hacíamos en otros tiempos. Convertido en una clase. Perdona, va a hablar. Sí, un poco, yo estoy con Santi, es decir, ya no voy a 45 viradas, es decir, ya no ves ni una pega ni con 15 viradas. Al final esto es un espectáculo. El recurso de repiquete se ha perdido. El recurso de repiquete se ha perdido totalmente, que era un recurso que antes eso es el espectáculo. era prioritario. Y ya Tú se ves ha un perdido. Madrid-Barcelona y lo ves porque hay un espectáculo. Total. Tú quieres ver una regata de botes, que haya espectáculo y que se luche. Y ahora el que va perdiendo, pues, si tiene la suerte que camina más que tú, te coge. Pero porque camina, no porque se trabaja la regata. Sí, sí. ¿Entiendes? De todas maneras, Santi, yo creo que es momento de... Estamos ya por la altura de la fuente luminosa. Vamos a pegar un repiquetito para tierra. Vamos a acabar hablando un poquito de lo que va a ser cómo ven la gente a estas arenales y cómo se ve la regata de mañana, ¿no? La regata que vamos a tener mañana. Primero ustedes, ¿cómo ven el arenal este? Dime cómo lo ves tú, porque habla tú de ti, que es complicado, tiene un día, venga. ¿Qué te voy a decir? ¿Y cómo tú ves el bote? ¿Cómo ves a tu gente? ¿Cómo ves el bote? No, la gente la veo bien. Lo que pasa es que nos hace falta un poquito más de rodaje. No dio tiempo de salir a probar. Por motivos laborales tampoco salimos los sábados. Llega la gente a lo mejor muy tarde. Pero bueno, pero ya te dije el otro día que lo que le ves a la arena no es real. Gana porque los demás están, pero está arriba porque está y ya está. Este es así. humilde. Es este el Humilde patrón. no, que el bote no tiene materia para estar arriba. Te lo digo yo. Bueno. Mira, yo
No sé si tú vas a decir algo. Avisa. No, respecto al material, ya Javi lo comentó, respecto a la gente, estamos muy escasos. Y entonces, claro, y después respecto a material, estamos con batería viejos. Y después yo ahí no opino lo mismo que Javi. La verdad que nosotros nos curramos para ganar, porque por eso estamos ahí. Porque damos el callo de las regatas y damos lo mejor de cada uno. Que cuando está toda la tripulación ok, vamos a lo que vamos a ir a ganar. Vamos a ganar y si 50 repiquetes y 50 repiquetes vamos a hacer. Ya lleguemos arriba con la lengua afuera, pero bueno, el caso es que el bote está bien, porque lo tenemos bien. Y Él va de humilde, él va por abajo. No, pero el el Arenales, que es el San José del año pasado, pero bueno, es el Arenales, con Javi. Yo al principio de temporada siempre hablo con Javi, cambiamos impresiones y se lo dije. Digo, Javier, yo creo que tienes bote para competir, pero no para quedarte campeón. ¿Te acuerdas, Javi, que te lo dije? Y Javi me lo dijo claramente, por supuesto. Vamos a estar delante, pero es muy difícil ganar. ¿Por qué? ¿Has visto la vela? Sí. ¿Has visto? Es que no hay más. Es que no puedo invertir más. ¿Qué quiero decir con esto? No solo se gana por el material, sino que muchas veces el tema de la competición en la vela latina, hay muchas estrategias y muchas cosas, ¿no? Pero lo que es fundamental es la velocidad del barco, del bote. Pero es que hoy día los conceptos se han equivocado, Juani. Hoy día los botes de vela latina se han convertido en caminar, en andar. Es mi opinión, ojo. Mi opinión, y todos pueden tener una opinión distinta a la mía. La vela latina no se diseñó para ganar regatas caminando. Están equivocados, tremendamente equivocados. La vela latina gana el que menos tarda en el recorrido. Y el que menos tarda en el recorrido es el bote que más ciñe. El bote que más ángulo hace, ese es el bote que gana. Esa velocidad que yo necesito para ganar una regata, si soy el que más ciño, ya la buscaré de alguna manera. Pero los conceptos, para mí, mi opinión, están totalmente equivocados. Esos diseños de velas que llevan, eso no es para la vela latina. Esos diseños de velas que llevan son las que llevan los barquillos. ¿Tú lo has visto? ¿Tú lo has visto? Tú has llevado barquillos. Tú has visto los diseños de las palancas. Tú tiendes una vela de un bote de vela latina, Juani, y el diseño de una vela de barquillo a de un bote es igual. Y la pregunta que yo le hago a todos ustedes y a todos los boteros, a todos los que nos van a ver, ¿por qué motivo los barquillos de 850 no llevan lastre dentro? ¿Por qué los metros cuadrados de los barquillos de 850 son los mismos que de la vela grande de un bote de vela latina? Porque no llevan orza. ¿Por qué llevan los mismos tripulantes? 11, 12 hombres. Yo llevo patrones del mar abajo el año pasado. Yo me quedé impresionado. ¿Cómo era posible navegar sin sacos de lastre, sin plomo, sin nada? La pregunta es, y hablé con Stani, largo y tendido ahí en Lanzarote. Stani y yo dijimos, vamos a hacer un bote de vela latina y vamos a transformar la vela latina canaria. Y los barquillos le llevamos mucha ventaja en lo que es puesta a punto a los botes. Ustedes solo piensen en lo que yo le acabo de decir. Sin plomo, sin lastre, mismo número de hombres y mismos metros cuadrados. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer nosotros en la vela latina para poder, con este diseño y con esto que tenemos? Pues ir a ceñir, Juani, no podemos ir a caminar. Estos no son barquillos, estos no son... Y tú los ves con esas velas, que yo no sé cómo las tripulaciones de hoy aguantan esas bandas y ese sacrificio tan grande como vimos en la televisión el otro día. Es que no están disfrutando. No disfrutan. Es dolor, es sacrificio. A ver, el Morales, el año pasado, Geray, que es el de la sala máquina del Morales,
miró para Guti y le dijo, Guti, ya en este bote no se achica. Yo no hago nada, estoy sentado aquí, lo saco, ya es que ya no hago nada. Y Guti le dijo, es porque ahora tenemos una puesta a punto y una vela que nos está haciendo disfrutar. Y fue cuando ganaron la eliminatoria, el trofeo Federación, que es con la polémica de la protesta. Entonces, ¿qué quiero decir? Señores, yo creo que en los diseños, no sé si Javi estará conforme conmigo, yo creo que hemos ido a menos, en mi opinión, y yo siempre pongo los tiempos. El Agüime, el Guanche, que van rapidísimo, ya ven los tiempos que hacen. En la entrada donde está, algo pasa. Bueno, yo, sobre lo que ha comentado Santi ahora, para ir cerrando el tema, los temas que uno tenía pensado hacer. Cuando habla de Stani Betancur, uno de los mejores patrones que hay en la isla de Lanzarote, cuando habla de barquillos que son más o menos parecidos a los botes, habla de los barquillos 850. Yo quería, antes de acabar la tertulia, cuando se planteó la tertulia de Arenales, yo había pensado, porque no hemos hablado todavía en todo este tiempo, cuando este hombre nos deja a nosotros, hablar de alguien que nos dejó también, creo que fue el año pasado, hace poco tiempo, ¿no? No sé si el año pasado fue o después. Alguien que era del Arenales también, que era del Lugo, que fue del Arenales, que todos conocíamos como Carmelo el Papilo, ¿no? Pero que realmente yo cuando lo conocí era yo un chiquillo, él era murero de esa época del Arenales, venía del portuario del Chupayú, era de los discípulos de Don Hilo Ceballos, que en esa época lleva el bote. Y lo conocí por Carmelo en Lejía, ¿no? Y cuando hablábamos de él, esta anécdota se la contaba yo hace poco, porque en verdad él, junto con mi tío Antonio, JJ y toda esta gente, se tienen unos cuantos años yendo a Lanzarote y viviendo como boteros de esto de lo bueno, pues, tanto los barquillos como los botes como todo. Siempre le contaba la anécdota esa y mi tío le decía, ¿te acuerdas que había no sé si era un tapicero en el Lugo que le decía Caramelo? Yo pensaba que a ti te decía lejía porque era legionario. Y no es que era legionario, es que trabajaba en una fábrica de lejía. Y por eso le decía Carmelo lejía. Lo que pasa es que los que lo conocieron lo conocen por el papilón, porque se lo ponen en el portuario, pues Faría, Mateo y la gente cuando están ahí, porque realmente era el que marcaba digamos, era el que hacía de comer, que el presidente de todo, y fue un papilón. O sea, no tiene... O sea, yo no sé, a mí me gustaría recordarlo, hablar de él, de recordar este tipo esta gente, estos personajes de los botes que son cachos de vela latina, cachos de bote, y tener un recuerdo para él. Y me gustaría desde aquí pues, dar un aplauso para Carmelo el Papilo, ¿no? Y ahora ya para ir acabando me gustaría un poco comentar, como dijimos antes, la regata cómo vemos la regata del domingo, de mañana sábado. Tenemos la primera regata que es Hospital La Paloma Pueblo Guanche, Puerto Morales Clipper. Venga, mándele. Guanche y Tomás Morales. Sí. La verdad. Que no se presente el Morales. ¿Qué quiere que les diga? Que no se ofenda a nadie, porque cuando yo hablo la gente se ofende cuando digo lo de los barquillos, lo de los botes y tal. Tú, Javi, Guanche Morales. ¿Tú? Guanche. Bueno, yo no voy a decir nada, porque yo creo que el Guanche está claro que es su favorito totalmente, pero quiero decir que me gusta mucho Isabel Hernández. O sea, Isabel, la patrona, cuando lo lleva esta piba, cuidado, ¿eh? Estamos hablando de una patrona buena. ¿Tú lo conoces el náutico? No sé. Yo te iba a hacer una broma. Te iba a hacer la pregunta de quién era el patrón del Tomás Morales. No sé, Isabel cuando lo lleva a mí me gusta mucho. Santi Ceballos, ¿no? El patrón del Morales, mañana. No me jodas. Oye, es que en la época... ¿Cómo dice esto? ¿Cómo es? No, primicia, sino que ¿no? la broma mía es que es muy importante también, por eso dije el Morales, que no se presentara. ¿Por qué? Porque el equipo que tiene el Tomás Morales ahora mismo, ya vemos en cada regata lo que está pasando. Se ha trabucado 3 o 4 veces, están intentándolo pero no pueden, están haciendo tripulación nueva. Esta chica Isabel es el primer año que navega, etcétera, etcétera. Por eso yo antes dije lo del nivel. Antes era Morales contra el Arenales y
pues ya dije lo que pasaba. Es que se colapsaba la avenida marítima. Chipirón Cantero, tripulación extraordinaria, Tomás Morales, Santi Ceballos, íbamos al túnel y aquello era una lucha total. Y por eso iba la gente a vernos por tierra. Iban 60, 70 embarcaciones por la popa de los barcos. Tú eres testigo. Y tú, Fernando, con los años que llevan en la SODIE, viendo todas esas embarcaciones del Club Náutico que venían, motoras que salían del muelle deportivo. ¿Pero por qué? Porque en el deporte lo que se busca es la competitividad, ya sea en vela o ya sea en lo que sea. Y se ha perdido desgraciadamente por las circunstancias. Por eso yo comenté lo del Morales, no lo dije en plan de desprecio, porque no vaya a pensar Morales que Morales lo llevo aquí dentro, ¿entiendes? No, ya sabemos que tú el otro día preparaste el Villa de Terror, para que no lo sepa, y el bote rindió bien. O sea, claro que lo que tú tocas suele ir bien. No, Villa de Terror, si lo llevo yo gana. no ha cambiado nada, ¿eh? El mismo patrón, el mismo... Por lo menos el miedo en el cuerpo le hubiera el mismo puesto rol. al Villa de hoy. Eso seguro que lo hubiera ganado. Pero bueno, seguro que más de uno diría, coño, pero es que además salió bien, lo hizo viral. Sí, sí. Iba adelante. De hecho, tú comentaste en Facebook, se la aguanta. Y a la vuelta a tierra llegó primero a Cardoso. No, la primera vuelta estaba no, y el para afuera iba bien. Segunda regata. Es Parque Guerra del Río, Porteño. Porteño. Sabor a gloria. El Guerra, yo creo que el Guerra le gana. Sale adelante. Pues mira, yo no sé, pero a mí el Porteño... Yo esta el regata voy con el Porteño. Yo el Porteño con Timo, Timo es una caja de sorpresa. Timo el otro día, para mí, pierde la regata en el túnel con el Minerva. La virada está sin ningún tipo de sentido, siendo superior que en el túnel lo abandone. Pero sabemos cómo es Timo. Y Timo es capaz de perder con el otro día con el Minerva abriendo la vez y ganarle mañana al Guerra sin problema también. O sea, creo que puede pasar de todo. Tercera regata. ¿Qué guerra lo llevas tú? Tú estás fichada en el Guerra, ¿no? No, el Guerra que lo lleva mañana, ¿tú sabes? Adri. Es un buen patrón, llevó a la tripulación. Lo lógico es que gane, bueno, que tenga más posibilidades el Guerra, que tiene una tripulación conjuntada y ya tiene experiencia. Vamos a ver. Minerva y Damar Atlanti, Villa de Agüime. Ibarra. Villa de Terror, perdón. ¿Qué opinas? Yo creo que el Minerva. Tú, Javi, ahí te está viendo el bote. ¿Tú qué dices? Sí, yo creo que si lo lleva Irra, le gana. Minerva. Minerva, tú estás yendo a la contra, pero me gusta. El Minerva yo lo veo bien también. Sí, estuve hablando con Manolo Faría antes de venir y me decía, Santiago, pero es que no tengo un equipo para yo poder ahora mismo, y viene gente de la cárcel y gente nueva que tengo que enseñar. A ver, la realidad es la que es, hace lo que puede. Tara del Mar, Puerto de Las Palmas, Portuario es hostilidad portuario. Tara Portuario. Portuario superior, ¿no? Portuario está ganando muy bien y... Bueno, a no ser que se le rompa los rejos de pulpo como al Morales el año pasado, También puede pasar. que ganó el Tara por 5 segundos. Hombre, lo están dejando hueco a la sorpresa ustedes, ¿eh? Está muy firme. San Cristóbal, Restaurante Lopote, Chacalote, Ting Tang, el rollo. Esa, yo le pongo una X. Ese es un derbi, ¿no? San Cristóbal Chacalote. Cuidado, ahí no lo veo tan claro para uno de los dos. Una X le pongo yo. Yo voy a decir Chacalote, fíjate lo que digo yo aquí. Porque sé que no lo lleva Seven, o sea. ¿Quién patronea al San Cristóbal? Porque lo estoy viendo navegar muy bien. Habían Corujo. Pero hay un par de regatas que cuando se clasificó la caja que lo lleva Seven. ¿Te acuerdas de Seven? Sí, claro. Pues lo ha llevado 3 regatas así. Es que a veces lo he visto navegar muy bien. Ahora Pero corregiste a veces. A veces, sí, no tiene una continuidad. ¿No? Vale. ¿Tú? San Cristóbal. ¿San Cristóbal? ¿En serio? Vale. Y la última regata sería Villa de Agüime, Lisa Roquenulo. Aquí, ¿tú qué dices, Marco? Aquí, Agüime es adelante con el Lisa Roquenulo, que está cambiando muy bien con viento, ¿eh? aquí hay campanazo de rock nulo. ¿Tú dices eso? Mañana. ¿Y Yo lo tú llevo a qué Gary. No por mi colega Marco, pero en Agüime Lo lleva a Gary. Agüime le gana. ¿Sí? Claro. Lo lleva Gary mañana, Marco. Orlando Pierra. Orlando Pierra es el patrón. Mañana.
Yo creo que gana la Wime. Sí. Yo voy a decir que gana Roque Nulo mañana. Pero no, Sería bueno que va a Yo voy a decir. coge el marco y esto sea... Bueno, por mi parte, muchas gracias a todos por estar esta noche aquí compartiendo este ratito con nosotros, como siempre. Yo creo que son cosas buenas para los botes, ¿no? Es muy agradable haber compartido con gente que hace tiempo que no veía también. Manolín, Fernando. Muchas gracias, Santi, Javi, David. Por mi parte, eso, que viva la vela latina, que viva los botes de vela latina y que viva siempre. Despídete tú, Santi. Sí, yo solamente dar las gracias a Juani por invitarme en un sitio tan emblemático como es la Orden del Cachorro, donde aquí se respira canaridad por todos lados, donde quiera que mires, ¿no? Muchas gracias a ustedes por compartir este rato y siento si he ofendido a alguien en los comentarios que he hecho del pasado, del presente y del futuro. Y sobre todo, por supuesto, que viva la latina, que viva la competencia siempre en el mar y en tierra, porque seamos todos buenos amigos, ¿no? De eso se trata, no se trata de otra cosa. Hacer deporte, lo más importante. Y ver gente de otra generación que se están renovando, que está viniendo, que están patroneando botes, eso es importante, aunque no les daban muchas oportunidades a ustedes. Yo te estoy mirando a ti. Y siempre he dicho que tú eras de las que, con un buen equipo como tú y yo en su día, había que ganarte, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a todos.